rompe el folículo dominante, por lo tanto no se va a formar cuerpo amarillo, por lo tanto no va a haber progesterona. Entonces hay ausencia de cuerpo lúteo, ausencia de progesterona en la fase lútea, no hay progesterona y por lo tanto el endometrio no va a cambiar de un endometrio proliferativo a un endometrio secretor, que es lo normal. ¿Qué más? Si hay ausencia de cuerpo lúteo, ¿qué va a pasar en el endometrio? Sigue el estrógeno a full. No hay progesterona que le contrarreste. Y como está a full el endometrio, estimulado por el estrógeno, empieza a proliferarse cada vez más. Y hay un momento en que el estímulo estrogénico es tanto y la proliferación es tanta que los vasos sanguíneos ya no pueden nutrir a todo el grosor del endometrio y empieza a descamarse, ¿no? Y empieza a presentar la paciente un sangrado abundante, tanto en cantidad como en días. Es así como ocurre la disfunción ovulatoria. Ahora, también depende de la edad de la paciente, cuál es la causa. Adolescentes, primeros años postmenarios, ¿cuál es la causa? La inmadurez. Inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal por disfunción ovulatoria. Disfunción ovulatoria causada por una inmadurez. Entonces yo les digo, ¿cuál es la causa más frecuente de sangrado menstrual abundante en el adolescente? Inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal. O sea, es una disfunción ovulatoria. Es un SUA o no estamos en COE. En la edad reproductiva, disfunción ovulatoria, ¿cuál es la principal causa? Síndrome de ovario poliquístico. En la edad reproductiva, o sea, por encima de los 18 hasta los 40 años. Bien, y en la paciente que está ya pasando los 45 años, que está en transición menopáusica, ¿cuál es la principal causa de una disfunción ovulatoria? Insuficiencia ovárica crónica. Que en términos tal vez un poco más fáciles se van a acordar, menopausia temprana, que no debería ocurrir la menopausia todavía, pero ya no se dice insuficiencia ovárica prematura si ocurre antes de los 40 años. Entonces, en disfunción ovulatoria, estamos hablando de una paciente que no ovula o que ovula muy poco, oligoanovulación o anovulación. Cuando tienen una paciente así, que igual es un sangrado uterino anormal, tienen que pedir perfil hormonal. ¿Cuál es lo básico para pedir en este grupo de pacientes? Primero, HCG, descartas un embarazo. TSH, prolactina, FSH. Solo 3 cosas tienes que pedir. TSH, ¿para qué? Para descartar una tiroidopatía, o sea, hipotiroidismo, que es lo más frecuente. Prolactina, porque la hiperprolactinemia también me puede provocar oligoanovulación. El hipotiroidismo también le puede provocar oligoanovulación, no menstruan las pacientes. ¿Y la FSH por qué? Porque si está elevada por encima de 25, insuficiencia ovárica prematura, o sea, menopausia temprana, ¿no? Y si está normal o por debajo de lo normal, síndrome de ovario poliquístico o amenorrea hipotalámica funcional. Bien, amenorrea hipotalámica funcional es un término, si ustedes se acuerdan alguna vez, una paciente jovencita que está con ejercicio extenuante o que baja de peso súbitamente, pierde gran cantidad de la grasa corporal o no come ejercicio extenuante que baja de peso súbitamente, esta pacientita no va a menstruar. Y uno dice, ¿pero por qué no menstrua? La ves delgadita, ha perdido más del 22% de peso corporal, ¿no? De la grasa corporal. Entonces, una amenorrea hipotalámica funcional, ¿no? Puede ser por ejercicio extenuante y por pérdida de peso corporal. Hablando un poquito del síndrome de ovario poliquístico, que han debido ver ustedes en Facebook, ha cambiado el nombre de una nueva publicación de Lancet, que ahora se llama síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Bueno, pero lo que no ha cambiado es todo lo demás, solo ha cambiado el nombre, lo demás sigue siendo lo mismo. Criterios de Rotterdam en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son los 3 criterios de Rotterdam? Oligo y o anovulación, no ovula, no menstrua regularmente. O tenga signos clínicos, o sea, clínicamente o bioquímicamente en laboratorio de hiperandrogenismo. ¿Cuáles son los signos clínicos de hiperandrogenismo? Acné, hirsutismo, alopecia androgénica, ¿no? Ahora, esta parte del hirsutismo tenemos una escala, la escala de Ferryman-Gallwey se llama, donde se valoran 9 áreas del cuerpo, ¿no? Desde la parte del labio, mentón, etc. Se da una puntuación y se sabe acá que lo normal es que tenemos una puntuación menor a 8, pero cuando está por encima de 25 es un Ferryman-Gallwey, es un hirsutismo severísimo, ¿no? Bien, entonces, y la parte del hiperandrogenismo bioquímico, o sea, bioquímicamente en laboratorio, tengo que pedir hormonas androgénicas, testosterona total, libre, 17-hidroxiprogesterona, sulfato de dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Es un perfil androgénico nada más. Tercer criterio, el criterio de Rotterdam, que por ecografía tenga ovario poliquístico. ¿Ya qué se llama ovario poliquístico por ecografía? Tiene sus puntos de corte y sus parámetros. 12 o más folículos
en uno o en los dos ovarios, con un diámetro de los folículos de 2 a 9 milímetros o un aumento del volumen ovárico mayor a 10 ml. Si tiene los 3 criterios de Rotterdam, fenotipo A. Si solo tiene 2 de los 3, igual hago el diagnóstico. Fenotipo B, C o D, ya vamos intercalando, ¿no? Criterios de Rotterdam. Bien. Ahí están los fenotipos que les decía. Fenotipo A, si tiene los 3 criterios. Fenotipo B, si solo tiene hiperandrogenismo y oligoanovulación. Fenotipo C, si tiene hiperandrogenismo y ovario poliquístico por ecografía, pero no tiene oligoanovulación, o sea, menstrua relativamente normal. Y fenotipo D, cuando tiene oligoanovulación, o sea, no menstrua normal, y tiene ovario poliquístico, pero no tiene hiperandrogenismo ni clínico ni bioquímico. Y la otra patología que se presenta más en la perimenopausia es insuficiencia ovárica prematura, lo que les decía, la menopausia temprana que ustedes conocían, o paño ovárica precoz, que ahora se llama insuficiencia ovárica prematura. 3 criterios. Ocurre en menores de 40 años, FSH mayor a 25 en 2 determinaciones con 4 semanas de diferencia, y la paciente no menstrua normal, ¿no? Y puede ser de causa inducida o espontánea. Lo más llamativo acá es que el 90% de la causa es idiopática. Tenemos una causa de por qué la paciente entra en insuficiencia ovárica. Entramos COEI, disfunción endometrial. Acá tomamos en cuenta que la disfunción endometrial es un diagnóstico de exclusión. Solamente si he descartado todo lo demás, recién puedo pensar en esta causa. No hay otras causas que yo pueda justificar este sangrado menstrual abundante que tiene la paciente. Y aparte que es una paciente que ovula normalmente, ¿no? Puede tener trastornos locales del endometrio, o sea, con un sangrado menstrual abundante o un sangrado intermenstrual. Este sangrado intermenstrual que se presenta en la disfunción endometrial puede estar asociado a una endometritis que puede ser aguda o crónica, relacionada o no con el embarazo, y que puede estar asociada a una infección de transmisión sexual, como es la clamidia trachomatis. Bien. Esta es una explicación nada más de por qué ocurre una falla en el mecanismo regulador del endometrio. Es porque tiene deficiencia en la producción local de vasoconstrictores, aumento en la producción local de vasodilatadores, y esta desregulación es lo que produce que la paciente menstrue bastante, ¿no? Causas iatrogénicas. Como dice el nombre, iatrogénica, es algo que se ha hecho mal. Sangra porque ha tomado mal los anticonceptivos orales, o de forma muy irregular, o se olvida, o tiene un retraso, y esto disminuye el nivel hormonal circulante y provoca el sangrado intermenstrual. O también es producido por los dispositivos de cobre o levonorgestrel que les ponemos a la paciente, o en el contexto de una terapia hormonal de reemplazo para la menopausia. O en ciertos medicamentos, anticonvulsivantes, antibióticos, pueden provocar igual causas iatrogénicas de sangrado uterino anormal. Y el último, del Cohen, no clasificado de otra manera. 3 situaciones del último punto, como es el no clasificado. Ustedes saben lo que es el ismocele, o llamado nicho. Es ese hueco o nicho que se presenta en un lugar donde hubo una cirugía a nivel del útero. Puede ser la cicatriz de la cesárea, o puede ser una miometría, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la paciente va a sangrar después de la menstruación. Es como un sangrado que queda retenido en ese hueco y sangra días después de que termina la menstruación. Malformación arteriovenosa, otra patología que está en esta clasificación. También se llama aneurisma arteriovenoso, fístula arteriovenoso, hemangioma. Puede ser congénito o puede ser adquirido, que ocurre después de un degrado. ¿Cómo se diagnostica? Por ecografía transvaginal Doppler. ¿Y en qué consiste? Que las arterias y las venas se van a conectar sin capilares. Por lo tanto, a la ecografía va a haber un flujo turbulento y vasos muy agrandados. Y el último, la vascularización miometral aumentada, que esos son diagnósticos hechos por ecografía, ¿no? Estos 3. O también llamado hipertrofia miometrial, que se presenta en la retención de restos con una interrupción de embarazo. También la sarcoidosis uterina y el sangrado de las trompas de Falopio está en esta clasificación, de no clasificados de otra manera. Hay otro tipo de hemorragias que se pueden presentar, como les mencionaba, la hemorragia uterina de la recién nacida. También se llama crisis genital. Es poco frecuente y no tiene, es un fenómeno intrascendente, no requiere tratamiento, va a pasar, ¿no? Ocurre en la semana después del nacimiento de la bebé. Se acompaña por tumefacción mamaria y producción de secreción, que también se conoce como leche de brujas. ¿Por qué pasa esto? In útero, el feto, tenía estímulo de estrógenos placentarios. Nace la bebé, se suprime esos estrógenos placentarios, ya no existen. Por lo tanto, hay una caída del nivel de estrógeno en el cuerpo de la recién nacida. La hipófisis lo interpreta como que ha caído el estrógeno, pero sé que no estoy produciendo suficiente TSH, sube su nivel de TSH, ¿no?
a nivel de la hipófisis de la recién nacida. Este aumento de FSH estimula los ovarios a nivel de los folículos producen estrógenos y los estrógenos actúan a nivel del endometrio y la recién nacida. ¿No? Otro tipo de sangrados así irregulares, lo que les decía, el sangrado intermenstrual cíclico. Cuando la paciente dice, siempre sangro un día o 2 días después de ciertos días de menstruación, puede ser porque es un sangrado por la caída del estrógeno que ocurre luego de la ovulación, que siempre ocurre en ese momento. La hemorragia de la implantación ovular. Cuando el tromboblasto está implantándose en el endometrio, a veces la paciente sangra, se conoce como el signo placental de Long y Evans. Puede darme lugar a un mal cálculo de la fecha probable de parto, ¿no? No tiene significancia patológica. Y también es permitido pensar en hemorragias psicógenas cuando se ha descartado todo lo demás. ¿Cómo empezamos la evaluación de la paciente? Lo primero que tenemos que hacer, si la paciente ha iniciado vida sexual, descartamos un embarazo. Es lo primero que tienen que hacer. En la paciente en edad reproductiva, realizamos la historia clínica, el examen físico, descartamos el embarazo, descartamos que no sea un sangrado del tracto genital inferior, o sea, cervix, vagina, vulva, porque eso no sería sangrado uterino normal. Hacemos laboratorios, hemograma, plaquetas. Si estamos sospechando que es una oligoanovulación o anovulación, pedimos hormonas en ese caso, ¿no? Evaluamos la función. ¿Cómo podemos saber si la paciente ovula o no ovula? Tenemos que pedir progesterona en fase lútea, día 22 a 35 del ciclo. Si es mayor a 3, yo estoy segura que la paciente ovula, porque cuando ovula se rompe lo que queda del folículo, se convierte en cuerpo amarillo y esto me produce progesterona. Si es menor a 3, la paciente no ovula, y si no ovula es una inmadurez del eje hipotálamo hipófisis gonadal, es decir, que la paciente no ovula. Ahora, si tiene sospecha de trastornos de la coagulación, hemos visto todos los criterios que hay que tomar en cuenta y hacemos evaluación del endometrio y del miometrio. Entonces, en resumen, lo primero que tienen que ver es la edad de la paciente. Saben que de acuerdo a la edad, la causa cambia. ¿Ha iniciado vida sexual? ¿Está embarazada? ¿Cómo han sido sus ciclos menstruales desde la menarca? ¿Ha tenido cirugías? ¿Tiene factores de riesgo para cáncer de endometrio? ¿Cuáles habrían sido los 3 factores de riesgo que he mencionado para cáncer de endometrio? Obesidad, nulliparidad y ¿qué más? Diabetes. Bien. ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Hace ejercicio extenuante? ¿Come regularmente? ¿Tiene trastornos hemorrágicos endógenos o tiene historia familiar? ¿No? A la exploración física, ¿qué me interesa? Sus signos vitales, su índice de masa corporal, si tiene signos de SOP, signos de síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son los signos de SOP? Hiperandrogenismo, lo que habíamos dicho hace rato, hirsutismo, acné, alopecia. Signos de resistencia a la insulina, que puede ir asociado a acantosis nígricas en los lugares de flexura. Si la glándula tiroides aumenta de tamaño, si tiene galactorrea, si tiene señales de hematomas, petequias, sospechando una coagulopatía. Hacemos un examen pélvico completo, ¿no? Vemos de dónde está sangrando, si es de afuera del tracto genital inferior o es de adentro del útero, ¿no? El tamaño del útero, si tiene más anexia, si tiene sensibilidad. Bien, ¿qué estudios complementarios tenemos que pedir? Laboratorio, ecografía, histeroscopía, resonancia y acá bien. El laboratorio, lo normal, y vamos a pedir un perfil hormonal cuando haya un trastorno de la menstruación. Habíamos mencionado, ¿no? ¿Cómo se empieza? TSH, prolactina, FSH. Pero esto no se hace en cualquier momento del mes, solamente se hace en la fase folicular temprana. ¿Cuál es la fase folicular temprana? En menstruación. No pueden pedir estas hormonas en cualquier momento, solo cuando está menstruando. Si no le piden en ese momento, todo lo vas a firmar, en menstruación. Y si la paciente no menstrua, está 6 meses sin menstruar. ¿Cómo voy a saber yo si está en fase folicular temprana? Tengo que pedirle progesterona sérica en ese momento. Si es menor a 2, yo sé que está en fase folicular temprana. Por lo tanto, me sirven estos laboratorios. ¿Cuándo pido progesterona en fase lútea? Cuando quiero ver si la paciente ha ovulado. ¿Cuándo pido progesterona en fase folicular temprana? Cuando quiero saber si está en ese momento, tiene que ser menor a 2 para poder hacer estas 3 hormonas. ¿Cuándo voy a pedir andrógenos? Cuando sospecho de síndrome de ovario poliquístico. Y aquí están todas las hormonas andrógenas. Testosterona total, libre, etc. ¿No? Bien. Repitiendo lo de la ecografía transvaginal, en el postmenstruo inmediato, día 4, 5, 6 del ciclo, ¿en qué momento me interesa? Antes de la ovulación, inmediatamente después de la menstruación.